Hola queridos seguidores que nos escuchan desde muchas partes del mundo. El día de hoy les quiero narrar una de las historias algo trágicas, o más bien fuertes que nos han llegado. Cuando nos envían sus vivencias, las leemos para conocer el contexto de esta, y en ocasiones la adaptamos para que éstas puedan ser narradas por su servidor. Hace tiempo que no había leído algo tan impactante como lo que a continuación les voy a narrar. Y es que por más que lo pienso, aquello puede ser más que perturbador. La historia la envió un chico de aproximadamente 16 años. Desconozco el nombre y los datos en su totalidad, pero más o menos comienza así. Yo sé que a nuestra edad las hormonas están a tope, porque el desarrollo de nuestro cuerpo se encuentra alterado por distintos cambios. Eso nos lo dijo nuestra profesora de ciencias. Ella era demasiado hermosa, y desde el primer momento en que la vi, en realidad no supe qué me pasó con ella, que se me metió hasta muy adentro de la cabeza. La maestra Mónica parecía un ángel de esos de las telenovelas, o más bien de las peculiar. Tenía el pelo rizado y la piel blanca, casi como Blancanieves. Desde el primer momento en que la vi, quedé impactado con su belleza. Ella siempre nos recibía en su clase con una enorme sonrisa. La profesora logró ganarse a la mayoría del grupo. Todos la preferían a ella, pero para mí era toda una reina. Con el paso del tiempo, intenté acercarme lo más que podía. Le llevaba chocolates, una flor y esas cosas románticas, con el objetivo de conquistar su corazón, pero ella hacía caso omiso. Al principio recibía los detalles, pero después me dijo que ya no podía hacerlo, pero me agradecía mucho el gesto. La profesora no tenía la menor idea de que me gustaba, y por ende yo me estaba enamorando de ella. La quería demasiado, y comencé a sentir celos cuando la veía junto a otros alumnos que no fueran yo. En esos momentos hice todo lo posible por tener su atención solo para mí. Hasta llegué a comportarme mal dentro de su clase, con el fin de poder quedarme castigado por unos minutos a su lado. ¿Por qué te comportas así?, ella me dijo. No lo entendería, profesora. Yo le contesté mirándola fijamente a los ojos. En ese momento de mi castigo, me acerqué a ella para tomarle su mano. Sentí que debía hablarle de mis sentimientos, porque la verdad me estaban consumiendo por dentro. Aunque ya sabía que solo era un pobre chiquillo de casi 16 años. La maestra estaba desconcertada con mi actitud. No dijo nada y siguió revisando sus trabajos. De momento intenté hablar, pero algo en mi interior me dijo, espera, y entonces quedé en un profundo silencio. Bueno, creo que ya puedes irte a tu casa, pero tengo que levantar el reporte de tu mal comportamiento dentro de mi clase. Aunque no sé por qué no te llama la atención ser un buen alumno. Yo sé que eres muy inteligente, solo debes demostrarlo a los demás. Con las palabras de la profesora, sentí que cada segundo del tiempo la iba queriendo mucho más. Entonces esa admiración se fue convirtiendo poco a poco en una terrible obsesión, la cual me quemaba por dentro. Esa mujer era exquisitamente hermosa, y por culpa de su belleza, mi cuerpo experimentó ciertas sensaciones, las cuales no podía contener en silencio. Cuando me fui a casa, llegué corriendo hasta la ducha. Tenía una ansiedad terrible, y solo el agua fría podía calmarla. Me metí a la regadera, mirando cómo mi cuerpo estaba completamente excitado. Al estar junto a la maestra, ella provocaba un aceleramiento en mis hormonas, las cuales afloraban por toda mi piel. Era como estar enamorado, pero yo sentía muchos más deseos por ella. Ni la chica más guapa de la escuela había despertado eso en mí. Esa mujer era única,
y no me importaba en absoluto que fuera mi maestra. Con el paso de los días, intenté acercarme a ella de diferentes formas. En un principio le dejaba pequeñas cartas de amor, con poemas y algunos versos, los cuales encontraba por ahí en internet de manera anónima. La maestra aceptaba todos esos detalles, porque no sabía de dónde habían salido. Sin embargo, un día no pude aguantarme, y le confesé ser yo quien le había escrito todas esas cartas de amor. «Por Dios, ¿estás loco?», ella dijo algo molesta. «Esto no está bien. Eres solamente un niño, y yo soy tu profesora». A partir de esos momentos, la profesora comenzó a ser muy distante conmigo, pero yo de ninguna manera me iba a dar por vencido. Ella tenía que reconocer mis sentimientos, y estaba dispuesto a hacer todo lo posible con el propósito de obtener su infinita atención. Así pasaron 3 meses. Durante ese tiempo, fui haciendo mi lucha. No obstante, un día todo cambió y mi corazón se hizo pedazos. La profesora llegó acompañada por un tipo de un auto medio lujoso. Se veía tan feliz a su lado. «Es mi prometido», ella dijo cuando le pregunté quién era ese hombre. A partir de esos momentos, mi vida fue un infierno. Con el solo hecho de imaginar a la profesora en los brazos de otro hombre, sentía una ira incontrolable, la cual crecía por dentro. Odiaba a la maestra, pero al mismo tiempo deseaba estar con ella, tocar su cuerpo y hacerla solo mía. Decidí calmar mi ansiedad. De esa forma, la maestra jamás iba a corresponder a mi cariño, pero deseaba hacerle saber que nadie la iba a querer como yo, porque mi amor era único. Al pasar los días, comencé a mandarle cartas de amor. Utilicé a mis amigos como cómplices en esas aventuras. Ellos de alguna manera me motivaban para seguir insistiendo con la maestra, y yo me sentía como un héroe en presencia de todos. Cabe mencionar que a esa edad, nosotros los jóvenes luchamos por ser aceptados, contando más que nada nuestras grandes hazañas con las mujeres, que por lo regular son mucho mayores. Cuando escuchaba una y otra vez los comentarios de mis amigos, decidí dar todo de mí con tal de que la profesora correspondiera a mi amor, porque ni su novio la iba a querer más que yo. Preparé una sorpresa para darle especialmente a ella, donde iba a quedar sorprendida con ese detalle. La profesora no se imaginaba que estaba a punto de confesarle cuánto enamorado me encontraba de ella. Justo en la salida de clase, me conduje a buscarla. Ella iba junto con otra profesora para tomar el autobús en la parada de la escuela. En ese momento, pensé que era la oportunidad perfecta para poder dar marcha al plan. Mis amigos se quedaron en la puerta de la escuela, mientras yo corrí tras la profesora, quien me miró muy sorprendida. Ahí también había más alumnos, porque todos estaban yendo para sus casas, y justo en esos momentos, no supe cómo me lancé a decirle: «Profesora, desde hace tiempo estoy enamorado de usted. ¿Quiere ser mi novia?». Mis amigos sacaron una manta con la frase «Te amo», mientras otros más sostenían una bocina, donde sonaba una canción bien romántica para la ocasión. En ese momento, los demás alumnos comenzaron a hacer bulla. La maestra tenía los cachetes colorados, y al verme hincado a sus pies, solo dijo: «¿Qué estás haciendo? Levántate, por favor». Cuando me puse de pie, quise darle la rosa que llevaba en mi mano, pero ella la rechazó, sugiriendo irme para mi casa. Se dio la vuelta y siguió caminando con la otra maestra. Yo me quedé ahí como un perro, porque había sido rechazado de la peor manera, frente a todos esos chicos quienes comenzaron a burlarse de mí. Mis amigos corrieron a consolarme,
pero yo no podía quedarme ahí sin hacer nada. La profesora era el amor de mi vida, y me había jurado a mí mismo que ella sería completamente mía. Me fui frustrado a mi casa. Los demás chicos no dejaban de murmurar sobre mi persona, pues había sido rechazado de la peor manera. Mis amigos se fueron yendo, y solo quedó uno de ellos. «Ven, vamos. Yo sé que te sentirás mejor». «Me las vas a pagar», murmuré en voz alta, mientras mi amigo preguntaba qué me estaba pasando. Después de unos cuantos tragos, me fui a casa recordando las palabras de la profesora. Estaba furioso por dentro, porque me había humillado frente a los otros chicos de la preparatoria, y seguramente iban a estar murmurando a mis espaldas en los días siguientes. Me quedé profundamente dormido. Por fortuna, mi madre no estaba en casa. Bueno, eso ya no era novedad. Se la pasaba trabajando todo el día, pero eso no me importaba en absoluto. Cuando traté de conciliar el sueño, el recuerdo de los acontecimientos no me dejaba descansar. En mi mente seguía escuchando las palabras de la profesora, quien había roto en 1000 pedazos mi pobre corazón. Durante esa noche, decidí concentrar mi mente para poder pensar. A mí en ese tiempo no me gustaba perder, y tampoco me dejaba humillar por nadie. La maestra tenía que pagar por su desprecio, y conforme pasaron las horas, ese odio en mí fue creciendo mucho más. Al día siguiente ya estaba un poco más calmado, aunque mis amigos aconsejaban dejar todo por la paz y buscar una chica de mi edad. Eso no lo podía hacer. Nunca iba a olvidar aquel momento de desprecio. Entonces se me vino a la mente una idea realmente espeluznante. Tenía que conseguir estar con la maestra, por las buenas o por las malas. En ese momento me fui a la escuela, pero en mi mente estaba como una voz, la cual me decía: «Tiene que ser tuya. Ella tiene que ser tuya». Y no pude dejar de pensar en eso. Cuando llegué al colegio, todos los chicos ya estaban en el salón. Tenía clase de historia en la primera hora, y no podía esperar para mirar a la profesora en la segunda hora. Ahí me propuse conseguir, aunque fuera un beso de ella, porque la verdad me gustaba mucho. Los minutos se me fueron haciendo eternos. Cuando más deseaba terminar la primera clase, parecía hacerse eterna, y eso me causó una profunda ansiedad. Tiempo después, por fin había terminado el profesor de historia. En ese momento, tenía algo de nervios de mirar a los ojos a la profesora por mi confesión de amor, pero tenía que seguir luchando por ella si deseaba obtener un poquito de su amor. Cuando pasaron 20 minutos y ella no llegaba, me preocupé mucho. Ella nunca faltaba a una de sus clases, por el simple hecho de ser demasiado profesional. Salí del salón con la intención de preguntarle a otros profesores acerca de su ausencia, pero nadie sabía nada. Me quedé sentado entonces afuera de la cafetería. De repente, una voz escuché. «¿Por qué no estás en el salón?». Era la maestra, quien estaba llegando tarde. «Pensé que no vendría el día de hoy», le contesté algo apenado. «Tuve un imprevisto, pero ya está todo arreglado». En ese momento sentí cómo mi corazón se iba acelerando, y un impulso me hizo acercarme lentamente a la profesora para robarle un beso. Sin embargo, en ese momento, miré que a lo lejos el director le llamaba a la dirección. La maestra se fue y yo regresé hasta el aula. Deseaba seguir mirando su hermoso rostro, pero algo pasaba con mis impulsos. Era como si no pudiera controlar cada parte de mi cuerpo. Después de unos minutos, entró la maestra a dar su clase, pero tenía el semblante pálido. Algo le estaba pasando. No obstante,
evitaba cualquier contacto de comunicación conmigo. Media hora después, ella salió del salón algo apresurada. Solo nos dijo que iba al baño. Me levanté entonces de mi banca para salir del salón. Aquella voz de mi cabeza me decía: síguela, ve tras ella. Y entonces no me quedó más remedio que obedecerla. Caminé apresuradamente, tratando de alcanzar a la maestra. Era la hora en que todos los alumnos estaban en sus aulas. Rara vez había chicos en los pasillos, por las estrictas reglas del director. Cuando miré a la profesora entrar al baño, me aseguré de que no hubiese nadie allí adentro. Y efectivamente, ella se encontraba sola. Los sanitarios por lo regular estaban alejados de las aulas, en un espacio extra de la escuela. Ahí había árboles a su alrededor, y en medio una cancha. Eran unos baños nuevos, porque los anteriores estaban en remodelación. Caminé sigilosamente, esperando a la maestra que saliera, y en ese instante le puse seguro a la puerta, quedándome allí en la espera. Después de 5 minutos, la profesora me miró muy asustada. Con el rostro pálido, me preguntó que qué hacía allí. Yo sé que usted no me quiere, pero podríamos intentarlo, le dije mientras me iba acercando lentamente hasta donde se encontraba. De repente, algo en mi interior me hizo tomarla del cuello para recargarla en la pared, y como por arte de magia saqué una navaja de mi pantalón para ponérsela en el cuello. Quiero que se calle y que no grite, le dije decididamente. La profesora comenzó a pedirme que la dejara. Ella suplicaba una y otra vez y me decía que me podía ayudar. Sin embargo, estaba profundamente excitado y era la oportunidad perfecta que yo estaba esperando. La llevé hasta el suelo y le quité lentamente su blusa. La profesora me quedaba mirando con lágrimas en sus ojos, pero yo sabía que le iba a gustar lo que estaba a punto de hacerle, y hasta suplicaría por una repetición más. Conforme pasaron los segundos, fui apoderándome de su cuerpo. Tenía muchos deseos, y esa ocasión aproveché para saciarlos en su totalidad. La tomé de los cabellos, y aunque intentaba gritar, yo me encargué de que guardara silencio. La profesora estaba envuelta en llanto, pero de ninguna manera me encontraba satisfecho, y mis pensamientos se alborotaron a tal grado que comencé a sentir un profundo odio y también resentimiento. No paraba de llorar, y en mi momento de desesperación, le tomé del cuello tan fuertemente, mientras ella lentamente dejaba de respirar. Tiempo después, me di cuenta del crimen cometido. Había terminado con la vida de la profesora, y salí corriendo del baño. Por fortuna no había nadie quien pudiera verme, y me fui directamente hasta la cafetería. Ahí me miró una maestra del otro grupo, quien cuestionó mi tiempo fuera del salón. Solo necesito un poco de agua. Me siento medio mareado, le dije a la profesora, quien me miró algo extrañada. Cuando regresé al salón, los chicos estaban en su desorden. Ni siquiera se habían dado cuenta que yo había salido, y eso me convenía muchísimo. En ese momento, entró el director buscando a la profesora, quien nos llamó la atención porque mis compañeros lanzaban papelitos con mensajes obscenos. El director, molesto, preguntó en dónde había ido la maestra. Una de las compañeras dijo que la maestra se sentía mal y que estaba en el baño. El director dijo que cuando regresara, que le dijéramos que tenía que firmar unos documentos en la dirección. Después se fue del salón, mientras los compañeros seguían su desorden. En realidad no les importaba tomar la clase, pero todos querían igual a la profesora, porque era muy amable, aparte de hermosa. Me quedé sentado en el rincón, junto a la ventana, observando si ya habían encontrado a la maestra. Después de la hora de clase,
Los compañeros comenzaron a salirse al receso. Yo me quedé ahí en el salón para mirar en el bolso de la profesora. Ahí tenía su teléfono celular y una fotografía de un hombre, el cual era su prometido. Cuando tomé esa fotografía, no pude evitar romperla con todas mis fuerzas, en muchos pedazos. Estaba profundamente rabioso de coraje, y necesitaba sacar todo ese odio de mi corazón. Tiempo después, me fui a la cafetería. Habrían pasado cerca de 40 minutos después de lo sucedido con la profesora, cuando de repente miré movilización de maestros que caminaban hacia los baños. Me acerqué a mirar cómo el director llamaba a las autoridades y también a la ambulancia, la cual no tardó ni 10 minutos en llegar. En ese momento, los oficiales anunciaron que la profesora estaba muerta. Y era obvio, porque yo mismo la había asesinado. La movilización en la escuela se hizo en cuestión de segundos. Nos regresaron a las aulas porque se había cometido un homicidio. Por alguna razón, yo me encontraba muy tranquilo. Para nada tenía miedo. Es más, creo que hasta estaba satisfecho. De inmediato se llevaron al cuerpo los de la funeraria. A nosotros nos dejaron irnos a casa, y al día siguiente no hubo clases. Cuando regresé, mi madre preguntó por qué estaba llegando tan temprano. Entré y me encerré en mi cuarto, tratando de recordar los momentos de placer vividos con la maestra. No quería hacerle ningún daño, pero ella tenía la culpa, porque no correspondió a ese cariño tan sincero, el cual yo le tenía. A la mañana siguiente, miré unos mensajes de texto, donde decían que estaban investigando a todos en el colegio. La muerte de la profesora había sido un asesinato, y planeaban dar con el culpable. En ese instante me quedé todo el día en mi cuarto sin salir. Mis amigos me llamaban, pero no quería contestarles, porque de lo contrario iban a estar mencionando a la maestra, y lo que deseaba era olvidarme de eso. Cuando regresamos a clases, había rumores de estar investigando a los alumnos, porque la profesora no tenía problemas con algún otro maestro. También interrogaron a su novio, pero este se encontraba en otro estado, porque la misma profesora lo mencionó anteriormente. El silencio total invadió los pasillos de la escuela. Quise entonces disimular, pero algo había dentro de mí, lo cual me estaba delatando ante los demás. Durante una ceremonia luctuosa por parte del director, nos dieron aviso de que las investigaciones estaban continuando, y había algo de lo cual no habían revisado: las cámaras de seguridad. En ningún momento me percaté que hubiese alguna cámara oculta por ahí, porque en los pasillos no se veía absolutamente nada. Sin embargo, el director nos informó que la misma sociedad de padres había solicitado poner esas cámaras por motivos de acoso escolar. Al pasar 5 días, un día estaba en clase de geografía, cuando de repente entraron unos oficiales para mencionar mi nombre. ¿Para qué quieren que vaya con ustedes?, yo les pregunté, algo angustiado, tratando de disimular ante los demás. Cuando me llevaron a la delegación, me mostraron unos videos de las cámaras de seguridad, donde me veían a mí entrando al baño. Estaba tan ansioso, y había olvidado este pequeño detalle. No recordé las cámaras cuando entré para atacar a la profesora, y ahora yo estaba en la evidencia como el principal sospechoso. Quedé encerrado. Cuando llegaron mis padres, preguntaron por qué yo estaba en ese lugar y de qué se me acusaba. Había allí un abogado de esos de oficio que me decía: «Ya di la verdad, niño». Mis padres preguntaron muy desconcertados. Ellos no comprendían qué estaba pasando, y tampoco les podía decir la verdad. Después de unas horas, no supe nada de mi situación. Recuerdo bien que ya casi estaba oscureciendo, porque la luz que entra hasta la celda se iba haciendo cada vez más tenue.
Cuando por fin todo estaba oscuro, me sentí profundamente cansado. Era como si mis ojos se fueran cerrando lentamente, y no podía evitarlo. No podía pensar en nada, porque tenía mucho miedo de pasar el resto de mis días tras las rejas. Sin embargo, confiaba en que mis padres harían todo lo posible para sacarme de ese horrible lugar. Después de la visita de mi madre, me quedé algo confundido por mentirle de esa manera, pero tampoco podía decirle la verdad. De lo contrario, me iba a hundir yo solo. En esa noche pasé el momento más escalofriante de mi vida. Cuando quise recostarme un rato, sentí que me tocaron los cachetes. Al abrir los ojos, no había absolutamente nadie. No obstante, volvió a ocurrirme un par de veces más. Tenía algo de escalofríos. Era como un miedo. Al conciliar un rato el sueño, comencé a mirar a través de ellos a la profesora. Estaba ahí de espaldas mirando hacia el pizarrón. Cuando se daba la vuelta lentamente, tenía el rostro pálido y unas marcas en el cuello. «Tú me mataste», decía ella, con una voz la cual no era de ella. «Ahora estaré por siempre junto a ti». Y a partir de esos momentos, miraba a la maestra en la oscuridad. Ella estaba ahí dándome la espalda, y a veces me susurraba en voz baja. Cuando se acercaba a mí, podía oler su pestilente aliento. Era como si hubiera vuelto de la muerte, con el solo objetivo de torturarme. Por ahora llevo el proceso legal, aunque estoy consciente que me van a condenar por todas las evidencias en mi contra. Y de alguna manera me arrepiento, pero no puedo hacer ya nada para remediarlo. He tratado de decirle a la profesora que se vaya y que me deje en paz, pero no logro conseguirlo. Ella sigue aquí, apareciéndose durante las noches. Por ahora trato de afrontar el castigo. Me declaré culpable de los hechos, y estoy próximo a pagar esa condena, la cual merezco por haber terminado con la vida de una profesora, solo porque no correspondió a mi cariño.